Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los misterios mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que estén listos para sumergirse conmigo en una historia que ha dado muchísimo de qué hablar, una historia que parece sacudir los cimientos del mundo de la moda y la belleza. Hoy vamos a desgranar un rumor que francamente se ha convertido en un verdadero terremoto. Demet Özdemir destapa a Diletta Leotta, y se acabó el juego. Sí han oído bien, y este es un drama que no se pueden perder. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Prometo que con cada vídeo se sentirán más y más cerca de la verdad detrás de las cámaras. Ahora, pongámonos cómodos porque lo que vamos a hablar hoy es de esas historias que te dejan con la boca abierta, con esa sensación de ¿cómo es posible? Tenemos a dos mujeres poderosas, dos mujeres admiradas por millones, cada una en su esfera, pero ambas con un brillo especial. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado corazones con su talento actoral y su carisma arrollador. Y por el otro a Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana que se ha convertido en un verdadero fenómeno mediático, admirada no solo por su profesionalismo sino también por su deslumbrante belleza. La tensión entre estas dos figuras hasta ahora se sentía más como una corriente subterránea, algo que se rumoreaba, pero nunca se había manifestado de forma tan directa. El título de hoy, Demet Özdemir destapa a Diletta Leotta, se acabó el juego, no es para tomárselo a la ligera. Implica una confrontación, una revelación, un punto de quiebre. Y créanme, los detalles que han salido a la luz son dignos de una telenovela, pero esto es real, está sucediendo en nuestro mundo, y está afectando a figuras públicas de primer nivel. ¿De qué se trata todo esto? Pues bien, el meollo del asunto parece estar relacionado con una competencia implícita, una batalla silenciosa por la atención, por el estatus, quizás incluso por algo más personal, algo que hasta ahora se mantenía en las sombras. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar el impacto que ambas tienen. Demet Özdemir no es solo una actriz, es un ícono de estilo, una inspiración para miles de jóvenes. Cada paso que da, cada look que elige, es analizado y comentado. Su presencia en redes sociales es monumental, y sus proyectos cinematográficos y televisivos suelen ser éxitos rotundos. Por otro lado, Diletta Leotta ha sabido construir una carrera envidiable en el mundo del periodismo deportivo, algo que tradicionalmente ha sido dominado por hombres. Su audacia, su belleza y su capacidad para conectar con el público la han catapultado a la fama, convirtiéndola en una figura omnipresente en los medios italianos y cada vez más, a nivel internacional. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que estas dos personalidades, que parecían vivir en universos paralelos, llegaran a un punto de confrontación tan abierto? Los rumores iniciales apuntaban a comparaciones, a una especie de carrera por ver quién era más influyente, quién tenía más impacto, quién brillaba más en el firmamento de las celebridades. Pero lo que ha trascendido va mucho más allá de una simple rivalidad mediática. Parece que Demet Özdemir, conocida por su discreción pero también por su determinación, ha decidido que ya es suficiente. Ha destapado algo y eso implica sacar a la luz una verdad incómoda, un secreto, o quizás una estrategia que Diletta Leotta ha estado utilizando y que Demet considera que ya no es aceptable. Imaginen la escena, un evento, una alfombra roja, o quizás un backstage lleno de cámaras y flashes. En medio de esa vorágine, Demet Özdemir, con esa mirada penetrante que la caracteriza, lanza una declaración, un gesto, o revela una información que pone a Diletta Leotta en una posición muy comprometida. No se trata de un simple comentario pasivo-agresivo, se habla de una acción deliberada, de un movimiento estratégico que busca, de alguna manera, acabar el juego. ¿A qué juego se refiere? Podríamos especular que se trata de un juego de apariencias, un juego de influencia, o incluso un juego de manipulación mediática. Los detalles específicos que se han filtrado son fascinantes y a menudo un poco confusos, como suele suceder en estos casos. Se habla de ciertos acuerdos o alianzas que Diletta Leotta habría estado gestionando, quizás en el ámbito de la moda o de la publicidad, y que Demet Özdemir habría descubierto. Y no se trata de una competencia sana, parece que ha habido un juego de sombras, maniobras que no eran del todo transparentes. Demet, al parecer, ha decidido que ya no está dispuesta a ser parte de este escenario. Su destape sugiere que ha puesto fin a una situación que la afectaba directa o indirectamente. Piensen en la cantidad de poder que tienen estas mujeres.
Cuando una figura como Demet Özdemir decide hablar, el mundo la escucha. Y cuando lo hace de una manera tan contundente, las repercusiones son inmediatas. La frase "se acabó el juego" implica que Demet no solo ha revelado algo, sino que ha decidido retirarse de una dinámica, de una competencia que para ella ha llegado a su límite. Ya no está dispuesta a jugar bajo las reglas que, según ella, Diletta estaba imponiendo o explotando. Los seguidores de ambas han estado analizando cada detalle, cada foto, cada entrevista en busca de pistas. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones. ¿Qué secreto esconde Diletta Leotta? ¿Qué ha descubierto Demet Özdemir que la ha llevado a tomar una medida tan drástica? Algunos apuntan a temas de exclusividad en contratos publicitarios, otros a posibles filtraciones de información confidencial, e incluso hay quienes sugieren que podría haber algo más personal, un conflicto que trasciende lo profesional. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y a veces, para mantener esa imagen, se recurre a estrategias que pueden ser cuestionables. Si Demet Özdemir ha destapado algo, es porque probablemente ha sentido que la integridad de su propia imagen o la de otros estaba en juego. Quizás Diletta Leotta ha estado utilizando ciertas tácticas para mantener su relevancia o para perjudicar a otras figuras, y Demet, cansada de ser testigo o víctima de estas acciones, ha decidido intervenir. Imaginemos la valentía que se necesita para enfrentarse a una figura tan mediática como Diletta Leotta. Demet Özdemir no es una principiante, sabe cómo funciona el mundo del espectáculo, pero también sabe cuándo decir basta. El hecho de que se hable de un juego acabado sugiere que Demet ha identificado claramente los patrones de comportamiento de Diletta y ha decidido no ser más un peón en su tablero. Los detalles más jugosos, los que realmente hacen que esta historia sea tan cautivadora, son los que aún no se han confirmado al 100%. Pero las filtraciones apuntan a que la estrategia de Diletta Leotta, y esto es solo especulación basada en lo que se comenta, podría haber implicado el uso de información privilegiada o la creación de situaciones artificiales para generar titulares y mantener su visibilidad. Y Demet Özdemir, al parecer, ha decidido exponer estas prácticas. ¿Qué significa esto para el futuro de ambas? Para Diletta Leotta, este destape podría ser un golpe significativo a su imagen pública y a su reputación profesional. Si las acusaciones son ciertas, podría enfrentar un escrutinio intenso y una pérdida de credibilidad. Para Demet Özdemir, por otro lado, este acto podría ser visto como una muestra de fortaleza y autenticidad. Al enfrentarse a lo que considera incorrecto, se posiciona como una figura íntegra y valiente. La frase "se acabó el juego" es poderosa. Implica una finalización, una rendición de cuentas. No es un simple desacuerdo, es una declaración de que las reglas han cambiado, o mejor dicho, que las reglas del juego que se venía desarrollando han sido expuestas y ya no son válidas. Demet Özdemir, al parecer, ha decidido tomar el control de la narrativa. Es fascinante observar cómo las dinámicas de poder se desarrollan en el mundo del entretenimiento. A menudo, lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie hay estrategias, alianzas, rivalidades y a veces, confrontaciones silenciosas que determinan quién tiene el control. En este caso, parece que Demet Özdemir ha decidido que ya no quiere ceder ese control. Consideremos la posibilidad de que este destape sea una forma de proteger su propia carrera y su marca personal. En un entorno tan competitivo, es crucial mantener una imagen de autenticidad y evitar verse envuelta en controversias innecesarias o ser utilizada por otros para sus propios fines. Demet, al exponer las acciones de Diletta, estaría, en cierto modo, defendiéndose y afirmando su propia posición. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuáles son los detalles exactos? ¿Qué información ha revelado Demet Özdemir? ¿Cómo ha reaccionado Diletta Leotta? Hasta ahora la información es fragmentaria, pero los rumores son persistentes y cada vez más detallados. Se habla de cómo Diletta habría intentado influir en decisiones de casting, en campañas publicitarias o incluso en la percepción pública de otras celebridades, incluyendo a Demet. Y Demet, al parecer, ha decidido que ya es suficiente de este tipo de juegos. El impacto de este evento podría ser significativo. Podría cambiar la forma en que los medios cubren a ambas figuras, y también podría influir en la percepción del público. Si Demet logra demostrar que Diletta ha estado actuando de manera poco ética, esto podría tener consecuencias duraderas para la carrera de la periodista deportiva italiana. En resumen, lo que parece haber sucedido es que Demet Özdemir ha decidido
decidido poner fin a una situación que considera inaceptable, revelando públicamente acciones o estrategias de Diletta Leotta que, según Demet, van en contra de la honestidad y la transparencia en el mundo del espectáculo. El título "Se acabó el juego" no es una exageración. Parece que Demet ha decidido retirar las cartas de la mesa, exponiendo la verdad y, al hacerlo, poniendo fin a una dinámica que ya no le beneficia. Hemos navegado por los entresijos de esta intrigante historia, explorando las posibles motivaciones y las repercusiones que este destape podría tener. Es un recordatorio fascinante de que, detrás del brillo y el glamour, existen complejas interacciones y luchas de poder que a menudo pasan desapercibidas para el público general. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo y, espero, intrigante. Ha sido un placer desgranar este misterio con todos ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes: ¿qué opinan sobre toda esta situación? ¿Creen que Demet Özdemir ha hecho lo correcto al exponer a Diletta Leotta? ¿Cuáles creen que son los detalles que aún no conocemos? Dejen sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes les encante el mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos todos los secretos del universo de la fama. Hasta la próxima y recuerden, siempre hay más de lo que parece a simple vista. Adiós.